Bienvenidos a nuestro estudio semanal del miércoles. Como todos los miércoles, este 29 de septiembre, estamos muy contentos de presentar este estudio a todos los que nos siguen en las plataformas de YouTube y de Facebook. En cualquier parte del mundo nos hemos dado cuenta que en Lima hay bastantes hermanos que se conectan para ver los estudios, asimismo en la ciudad de Guatemala, en California, en Washington, estado de Washington, y un saludo para todos ustedes. Hoy el tema que desarrollaremos es la Cena del Señor. Vamos a comenzar con una oración pidiendo la sabiduría divina para compartir este tema. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos entregaste la revelación de tu palabra, de tu instrucción, y nos diste ese donativo tan grande que es lo mejor que pudimos haber recibido de ti. Gracias, Señor, que nos permites escudriñar las Escrituras donde dejaste plasmada tu instrucción, tu voluntad. Y ahora solo me resta pedirte que en este estudio particularmente me concedas sabiduría, gracia para compartirlo con quienes se han conectado o quienes se conectarán más adelante, y que les sea de edificación y de aprendizaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre la Cena del Señor. El texto que tomaremos es Juan 13:1, y dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Analizaremos este versículo para sacar las enseñanzas que hay en él. Antes de la fiesta de la Pascua. Esto nos trae a la memoria lo que ha sucedido en los capítulos anteriores al capítulo 13 de Juan. Y recordamos, por ejemplo, que él ha entrado a Jerusalén y ha dado unas enseñanzas muy hermosas. Algunas de ellas, no todas, pero algunas de ellas están relatadas en el capítulo 12 y las hemos escudriñado. Pero ahora de cara a la fiesta, también queremos recordar que hay que saber de dónde viene esta festividad. Pues el Evangelio en su relato dice, algunas veces dice la Pascua de los judíos o la fiesta de los judíos, pero quisiera yo ver como más originalmente cuál es la causa, y si le podemos llamar solamente una fiesta de los judíos o quizá es más universal. Entonces hay dos palabras hebreas para la denominación de la palabra fiesta. Una de ellas es jaj. Esta palabra se utiliza mucho cuando en las Escrituras, donde aparece la descripción de la fiesta en el libro de Éxodo, especialmente en Levítico capítulo 23, aparece la fiesta jaj, y lleva implícita la idea del sacrificio de un animal y de la alegría o de la alegría que esto producía en el oferente o los oferentes por su significado, que no era otro que un acercamiento a Dios y una obtención de perdón. Ahora bien,
La otra palabra es moed, y esta palabra sí significa o tiene que ver con la festividad, pero más bien es el entendimiento o la comprensión de que es una temporada para tener un encuentro o una cita con el Señor. Recordemos que estamos en un viaje maravillosamente asombroso en el espacio. Estamos por una ley de gravitación universal, estamos girando alrededor del Sol en nuestro hogar que le llamamos el planeta Tierra, ese inmenso lugar de 43.000, más o menos 42.000, 43.000 kilómetros de circunferencia en su parte más amplia, que es el Ecuador, y girando sobre sí misma a una velocidad de 1.800 kilómetros y en su traslación alrededor del Sol a 108.000 kilómetros por hora. Son cifras increíbles que solo porque los científicos han probado y comprobado desde hace mucho tiempo lo aceptamos, porque por experiencia, si uno es lego en estas cosas, pues diría, bueno, ha sido el dilema, no se mueve, la Tierra no se mueve, ¿no? No se mueve. Sin embargo, se mueve a 108.000 kilómetros por hora y sobre sí misma a 1.800 kilómetros. Pues en ese viaje que realizamos, porque también lo realizamos nosotros, pasamos, debido a la lejanía que se da durante el viaje, durante la circunvalación al Sol y durante el cambio de la inclinación del eje de la Tierra, por periodos, pasamos por periodos de frío, de lluvia, de calor, etcétera. Diríamos pues que tenemos muchas formas distintas a lo largo del año de una experiencia con la realidad que nos toca experimentar. Cada estación es una experiencia diferente, sobre todo en los países que están más al norte del Ecuador, donde se marcan muy bien las 4 estaciones. Bueno, pues la idea de la palabra moed es de que Dios quiere encontrarse con nosotros. A lo largo de ese viaje de la nave espacial llamada Tierra alrededor del Sol, Él quiere encontrarse y abrir como una caja de regalos, porque Él quiere hacernos siempre beneficios. Y entonces en esos encuentros, que son 8 en el año, Él quiere darnos regalos. Por ejemplo, en la fiesta que estamos estudiando hoy, Pesach, es el regalo de la libertad, del final de la esclavitud, del comienzo de una nueva vida, ya sin el opresor que nos ha atormentado durante tanto tiempo. Eso es tan maravilloso. Moed es la palabra que tiene que ver con el encuentro de Dios. Temporada, tiempo preciso, tiempo señalado. Son 4 encuentros en la primavera, uno en el verano y otros 4 en el otoño. Estamos en el mes de septiembre viviendo el otoño y estamos precisamente ahora que ha terminado recién unos días la festividad de las cabañas y del 8º día. Estamos en esa finalización, en ese encuentro con Dios. Dios quiso encontrarse desde siempre con nosotros, con su pueblo, y por eso cuando hace la descripción de la creación de las luminarias en el capítulo 1 de Génesis, versículo 14, y habla y dice que Él creará y formará tanto la lumbrera mayor como la lumbrera menor, es decir, el sol y la luna,
Y dice, ¿para qué van a servir? Van a servir para las temporadas, dice, para las épocas. O sea, ya desde ahí se nos está definiendo que en el futuro esas luminarias, el sol y la luna, permitirán que nosotros sepamos en qué época de encuentro con el Señor estamos. Entonces, el versículo 1, cuando dice Pascua, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a la cita que tiene que ver con la salida de Egipto. Y esta festividad consistía especialmente en una noche donde había que comer el Cordero Pascual. Pero juntamente con el Cordero Pascual se tenía que comer pan sin levadura, panes no oxidados todavía. La harina de trigo, después de que entra en contacto con el agua, tarda unos 18 minutos en oxidarse o leudarse. Y entonces el Señor pidió que durante la conmemoración de esa temporada, en el mes de la primavera, el mes de Aviv, no se comieran pan leudado, pan oxidado, y que tampoco se tuviera a la vista o en propiedad materiales que fueran leudados, y todo relacionado con la salida de Egipto. Entonces el nombre de esta festividad, además de llamársela, aquí se le llama la Pascua, pero también se le llama panes sin levadura. En el relato de los evangelios muchas veces estaba cerca la festividad de los panes sin levadura, entonces el Señor dijo tal y tal cosa, o se le llama indistintamente Pascua o Pesaj, pero Pesaj es un día, una noche más bien, y es la cena de un cordero, y los panes sin levadura es de una duración de 7 días. Muy bien, Pesaj en hebreo se dice, cuando aparece en las escrituras hebreas, dice Pesaj Ladonai, o sea, la fiesta, temporada de Pesaj para Adonai, para el Señor. Y, como dije, está ligada y muy pegada a la siguiente fiesta, y a esta se le llama Haj Amazot Ladonai, o sea, fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Esa era la idea, y ese es un mandato bien claro que está en el Éxodo, cuando después de la liberación Dios instruyó a Moisés en ese sentido. Entonces el versículo 1 continúa diciendo, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Esta fiesta, esta festividad se celebraba en los tiempos, en el siglo I y antes del siglo I, como algo que habría de suceder. Y después del siglo I ya la hemos celebrado por 2000 años, después de la muerte y la crucifixión en el madero del Calvario, como algo que ya sucedió. Entonces ahora nos queda en el pasado. Antes de que sucediera, pues obviamente estaba en el futuro. Sabiendo Jesús, o sea, el Señor para eso nació. Él sabía que venía a ser el Cordero, que esa fiesta, que esa festividad mandaba que se matara y que se comiera a la noche del 15 de Nisan. Entonces, eso es lo que dice el versículo, sabiendo que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre. ¿Qué significa para que pasara de este mundo al Padre? Su palabra, la palabra del Padre es Abba, Abba, es decir, su juramento eterno que establecía el proceso de humillación que implicaba el sacrificio personal al cual había de dar cumplimiento. Eso es lo que él sabía. Esto viene a ser la culminación de un pensamiento de libertad que él tuvo desde que el hombre cayó en pecado, incluso antes, porque él ya conocía
desde antes lo que iba a suceder. Y aún así, creó al hombre y aún así, sabiendo que el hombre le iba a fallar, lo creó, lo perdonó, le mostró el plan de redención y a pesar de que muchas veces él sabe, no puede dejar de saberlo y aún lo sabe por anticipado, no nos deja de amar. Él nos dice que la provisión para salir adelante de una falla, de un error, está en lo que hizo en el madero del Calvario. Y en el futuro lo que nos tiene prometido es una resurrección, una vida juntamente con Él en función de eternidad. Entonces, su palabra dice, el versículo dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre. La palabra, el Padre es Abba. ¿Y qué es Abba? ¿Qué es el Padre? Es el conjunto de promesas que está escrito en los profetas, pero especialmente en la Torá, que sería el Pentateuco, escrito con todas las historias que ahí se relatan, o con todos los sacrificios del sistema de sacrificios que relata especialmente el libro de Levítico. Ese es el juramento de Dios para tratar con el pecado que el hombre habría de cometer. Pero aquellos sacrificios solo apuntaban a algo que sucedería en el futuro. Ahora el momento ha llegado. Ahora es la tensión de que se va a ejecutar ese momento. Pero él dio un juramento y su juramento no podía ser quebrantado. Él lo escribió en su palabra y dejó ese escrito en los cielos y vino a la tierra, despojándose de todo, pero dejó ese juramento. Entonces Él lo va a cumplir, lo está cumpliendo de manera muy excelente, aunque signifique un sacrificio personal al que tenía que darle cumplimiento. Ahora, aquí la parte de final o de en medio del versículo 1 de Juan 13 nos dice el motivo o la causa de esta actitud firme de ir a la cruz del Calvario. Como había amado a los suyos y que estaban cerca en el mundo, los amó hasta el fin. Como había amado a los suyos que estaban cerca, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, el Señor va a ir a la cruz. Esta cena es la última cena que tendrá con sus discípulos, pero qué importante es entender que Él va a la cruz y sabe lo que va a pasar, sabe los insultos que le van a proferir, sabe los golpes que le van a dar, bueno, algo muy, muy doloroso, muy sufrido. Y el versículo nos deja entrever que todo eso lo soportó por amor, porque dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esa fue la fuerza, la razón por la que pudo soportar todo lo que estaba enfrentando. Sigamos viendo el versículo 1. Como había amado a los suyos y que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, es una descripción de la causa de por qué Él vino a ayudar a los suyos. Las fiestas del Señor y todos los acontecimientos descritos en la Biblia para el pueblo de Israel no son sino una forma de enseñanza, una figura para nosotros, una parábola que debemos aprender. Entonces la didáctica de las fiestas o encuentros entre Él y su pueblo ahora tendrá un desenlace crucial, el más importante, aunque no el final, porque todavía no se ha consumado. El reino de Él está en la tierra a través de los que le han creído,
que están siendo objeto del sufrimiento, de la persecución del adversario de nuestras vidas, pero por eso decimos que no se ha cumplido y tenemos la esperanza que se cumpla cuando ya no haya más corruptibilidad en nosotros y ni más mortalidad. Entonces ahí seremos, diríamos que ya se acabó todo, ahora viene lo mejor de lo mejor. De eso hablan las fiestas. Pero esta fiesta en particular está hablando del inicio de todo, que es la muerte del Cordero, para que, pagando la deuda a través del derramamiento de su sangre, nosotros podamos alcanzar a tener esa libertad de ya no ser esclavos del faraón de este mundo. Ese esfuerzo tan grande de venir a la tierra y pagar el precio de la deuda de la humanidad, que implicaba morir, que implicaba sufrir mucho, porque si Él iba a tomar los pecados de nosotros, iba a sentir lo que se siente, y si Él iba a experimentar el perdón, iba a darse cuenta lo que significa también. Y vamos a ver una escritura donde encontramos en el primer capítulo de la Biblia, el primer versículo, que dice, Génesis 1.1 dice, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. Y lo que dije fue, en el principio creó Elohim a los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada. Sigamos pues con el Evangelio de Juan, con la descripción de la cena. Acabamos de ver cómo su amor fue tan entrañable o tan profundo, porque su amor fue lo que le hizo crear esta tierra y todo el cosmos. Y ahora, bueno, en el versículo 2 del Evangelio de Juan podemos ver que hay unas ampliaciones que nos van a permitir aprender mucho sobre esta cena. Esta cena, cuando cenaban, dice, esta cena debe ser analizada meticulosamente para no confundirnos. El versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua. ¿Por qué me parece a mí que debemos analizar meticulosamente esa expresión antes de la fiesta de la Pascua que acabamos de encontrar en el versículo 1? Bueno, la razón es que esta cena estaba mandada por los escritos de Moisés para que se realizara el 15 de Nisán. Nisán es el mes que los judíos que volvieron de Babilonia volvieron con la costumbre de nombrar los meses. Y en la escritura, en los libros de Moisés, no se nombran los meses, se nombran por su número, es decir, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, y ocasionalmente se da nombre a un mes. Por ejemplo, el primer mes se le dice el mes de Aviv, el mes de la primavera, porque Aviv significa primavera. Así el segundo mes, el tercer mes, y hay algunas veces que recibe nombre, pero no son más de 3 de 4 de los 12 meses que reciben nombre en la escritura. Pero hoy nosotros todos los meses del calendario hebreo le sabemos un nombre. Tienen un nombre que fueron puestos después de la cautividad de Babilonia, después del siglo IV, V, cuando regresaron, hubo muchos cambios y uno de ellos fue ponerle nombre a los meses del calendario hebreo. Bueno, lo importante es que esta cena se hacía el 15 de Nisán, o el 15 de Aviv, o si usted quiere mejor, el 15 del primer mes. Y tenemos que comprender que la cena del Señor con sus discípulos necesariamente no pudo ser hecha en el tiempo que prescribe Moisés que debe ser hecha. Moisés decía que tenía que ser hecha el 15 de Nisán, el sacrificio del Cordero tenía que ser el 14 de Nisán en la tarde, entre las 2 tardes, dice, esa sangre se aplicaba a la puerta en la noche del
14 de Nisan. La cena del Cordero Pascual se comía esa noche, antes de la medianoche, y al día siguiente ya no era la cena, ya era tiempo para otra cosa. ¿Y qué otra cosa? Pues para salir de ese lugar llamado Egipto. Entonces, después de la cena se salía de Egipto. El Señor, el Señor no pudo realizar esta cena que describe Juan 13:1. Por eso dice de cara a la Pascua, o de cara a la fiesta de la Pascua, dice el versículo 1. Pero esa de cara a la Pascua no quiere decir que sea antes, exactamente un día antes, o medio día antes, o un rato antes, sino que quiere decir que antes del 15 de Nisan el Señor habría de reunirse con sus discípulos, y Él ya ha previsto, diciéndole a dos de ellos que vayan y busquen a alguien que le ha ofrecido un lugar llamado el aposento alto para estar con sus discípulos. El discípulo va, y así como Él dice, así sucede, y entonces Jesús tiene su cena con los discípulos, pero el secreto, para que no nos confundamos, es comprender que esta cena no pudo realizarse el 15 de Nisan, como Moisés lo estableció, por las razones que ya he indicado. Entonces, ¿cuándo se realizó? Se realizó un día antes, porque el 15 él ya estaba sepultado. El 15, vamos a verlo ahorita, a lo largo de este estudio, como el 15 de Nisan el Señor estaba en el sepulcro. Bueno, si no fue realizada el 15, el Señor la realizó el 14. ¿Por qué? ¿Por qué? No es una violación. Bueno, Él es el único que puede cambiar su palabra, pero algunas veces no solo Él puede cambiar su palabra para beneficiarnos, sino que la puede mejorar, la puede por lo menos mejorar nuestro entendimiento, porque pues en su palabra está todo. Con la sabiduría divina y eterna que hay, esa palabra siempre nos va a decir lo mejor y la verdad. Pero esta cena, si nosotros alcanzamos a entender que no se realizó el 15 de Nisan, por la que él ya estaría muerto y sepultado, sino que se realizó un día antes, el 14 de Nisan, entonces eso nos va a dejar una mejor comprensión, y que esta cena fue de manera didáctica. Su objetivo era enseñar a los discípulos de todos los tiempos algunas cosas que vamos a ver ahora. Entre otros, el memorial que tenemos nosotros de la Santa Cena, la Cena del Señor, viene de esa cena que se realizó como la última cena del Señor, como la fiesta de Él, solo que lo hizo antes, un día antes, una noche antes. Los 4 evangelios nos dan su relato al respecto de los acontecimientos de este día 14 de Nisan, cuando fue el Señor tomado, prendido y crucificado. Voy a citar 3 de ellos aquí. El primero de ellos es Marcos 15:42, y dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado. Aquí es necesario aclarar también, para ir con un mejor entendimiento, que hay 2 sábados. Sábado significa Shabbat, es Shabbat en hebreo, y puede ser el verbo Shabbat, que significa cesar de las labores, o Shabbat puede ser el nombre, el sustantivo para denominar el día que se hace el cese. Entonces se llama el Shabbat, el día de Shabbat, el 7º día. Pero también las fiestas del Señor, el Señor en el primer día de una fiesta o en el último día, Él pedía que hubiera una convocación de santidad, un llamamiento de santidad, y que hubiera un cese de labor
productiva. Eso es un Shabbat. Por eso dice aquí, cuando llegó la noche, porque era la preparación. ¿La preparación de qué? La preparación de la cena de Pesaj, la preparación del Cordero Pascual. Este Cordero tenía que comerse en su totalidad, no se podía dejar para otro día, y por eso se calculaba cuántos iban a participar de esta cena, de este Cordero, porque tenía que completarse, comerse totalmente. Por eso se llevó en la historia del Segundo Templo a hacer listas de participantes cuando en una casa no había suficientes comensales, entonces se unían con los comensales de alguna de las casas de la vecindad. Y ahí había pues un llamamiento a la armonía y al amor al prójimo. Entonces, cuando dice el Evangelio de Marcos 15, versículo 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del Shabbat, estamos hablando que era la preparación de la fiesta de Pesaj, que en este caso pudo haber caído un miércoles, por eso un Shabbat a media semana, el día miércoles, el día de la cena, para cumplir con el llamamiento de santidad del Señor, de no tener ganancia en nuestras labores, etcétera, etcétera. Así que puede ser que en esa semana hubiese habido dos Shabbat, uno por el Shabbat de la fiesta y otro por el Shabbat de la semana, el Shabbat normal, el Shabbat ya establecido. Así que es tan interesante estudiar estas formas de revelación y ver que todas se encajan perfectamente. Entonces, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera de Shabbat, me gustaría también que viéramos el Evangelio de Marcos 15, y lo que estamos indagando es que estas escrituras nos están diciendo que ese día es el día de la preparación. Entonces no podemos caer en el error de que la cena del Señor fue hecha el 15, sino que fue hecha un día antes. Y eso estas escrituras lo están mostrando. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del Shabbat de la fiesta. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino ante Pilato, entró cuidadosamente ante él y pidió el cuerpo de Jesús. Mire, pues él era un hombre sensible, un hombre sencillo que amaba al Señor. Y dice, bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto. En realidad, ese sepulcro aún no se había puesto a nadie. Dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el 15 de Nisan, en otras palabras, o el día de la fiesta, o el Shabbat, el día de cese. Entonces, siguiendo el relato de Lucas, el versículo 55 dice, las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Entonces, Pilato, ahora pasemos al relato de Juan. Entonces, en Lucas vemos que fue sepultado antes de la preparación, pero en el día de la preparación y antes del Shabbat. El Shabbat era la fiesta, no se podía hacer un castigo de muerte en el día de Shabbat. Ahora veamos de cómo lo relata Juan. En el capítulo 19 dice, entonces Pilatos, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, aunque en hebreo se llama Gábata, pero es el endosado. Pilato está juzgando a Jesús y está escuchándole. Quizá él espera alguna remuneración de parte del Señor para que lo liberte,
Pero el Señor no le ofrece nada, ni al contrario, tienen alguna discusión hasta muy interesante sobre la verdad, una discusión teológica, y el Señor le enseña a Pilatos ahí. Pero el versículo de Juan sobre el tema que estamos hablando nos puede aclarar, porque dice Juan 13, 19, 13, entonces Pilatos, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, aunque en hebreo se llama Gábata o Gábata. Y era la preparación de la Pascua. La preparación antes del Shabbat era la Pascua. ¿Por qué no podía ser Shabbat? Por muchas razones, porque cada llamamiento de santidad del Señor es un Shabbat, pero también en este versículo vemos que dice claramente Juan 19, 14, que era la preparación de la Pascua, la hora sexta, las 12 del día del 14 de Nisan, porque la Pascua era el 15 de Nisan. A veces crea confusión porque los días hebreos comienzan en la noche primero y después el día siguiente, y terminan al ponerse el sol del día siguiente. Y eso es lo que está pasando aquí. El relato, la situación se ha vuelto un poquito tensa. Entonces en el relato de Juan dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, eso es las 12 del día. Entonces dijo a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Los judíos lo consideraron como un insulto, como una burla. Entonces ellos le contestaron muy fuerte, fuera, fuera, crucifícalo. Pilatos les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Ellos le respondieron, los principales sacerdotes especialmente, no tenemos más rey que César. Todo eso está sucediendo en el día 14, cuando está frente a sus enemigos o adversarios, o frente a Pilatos está sucediendo todo, los golpes, el llevar la cruz, el poner la cruz y cargarla, etcétera, etcétera. Está sucediendo el día 14. El día 14 durante el día. Pero en la noche anterior, que también era 14, él se había reunido con sus discípulos. Y de eso va a tratar la descripción del Evangelio de Juan en los próximos estudios, lo que pasó esa noche del 14. Pero lo que empezó a pasar en la noche del 14, eso nos dice también algo muy importante y que se relaciona con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Dice Juan 12, 15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucificadlo, les dijo. Pilato les dice, a vuestro rey he de crucificar. Principales sacerdotes dijeron, no tenemos más rey que César, no tenemos más rey que César. Qué terrible. Están negándose a ser súbditos del Señor. Y finalmente veamos el testimonio de Pablo. Todo esto nos ha dado una información sobre la cita del Señor, sobre cómo podemos nosotros mantener viva esa llama, ese aprendizaje que hay de la didáctica en la cena y en cualquiera de las fiestas del Señor. Pero también este final nos da un testimonio acerca del Señor Jesús. Y veamos lo que dice Pablo en 2 Corintios 11, 23. Y leo, 1 Corintios 11, 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y aquí me voy a detener un poquito porque es tan hermoso este pasaje de Corintios que habla sobre la cena del Señor. El Señor Jesús
cuando celebró la Pascua, eh, tenía los elementos que el ceder o el orden de la cena de la Pascua debe llevar según la costumbre de aquellos tiempos. Y entre la costumbre de hace 2000 años y la de hoy no creo que haya habido mucha variación, creo que se parecen bastante. Pero sí es bueno mencionar que antes, incluso unos siglos antes del Señor Jesús, no existía la costumbre de en la cena, en la conmemoración de la cena de la libertad, la cena de Pesaj, de tomar vino o de poner candelas. Esto fue una costumbre que los rabinos del pueblo de Israel fueron agregando con el tiempo y algunas de estas cosas fueron antes del Señor Jesús, y eso es lo interesante, como Él retiene lo que quiere retener y que es bueno, y desecha lo que no quiere detener, y sería bueno que nosotros aprendiéramos de la misma manera a retener lo que es de Dios y a no aferrarnos a lo que no es de Dios. Esto nos deja esta enseñanza de la cena del Señor. Porque dice, la noche que el Señor Jesús fue entregado. ¿Qué noche fue esa? La noche del 14 de Nisan. La noche comienza al caer el sol, al iluminarse 2 o 3 estrellas, estamos seguros que ya es de noche. Esa noche, el 14 de Nisan, dura toda la noche del 14, ahí se dio la cena, ahí sucedió todo lo que vemos relatado en el Evangelio, que lo fueron a capturar al monte, al huerto de los olivos, al huerto de Getsemaní, que de ahí se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, que ahí lo golpearon, lo tuvieron hasta la mañana, que ahí Pedro lo negó, y luego finalmente lo llevan a Pilatos. Así fue la trayectoria del Señor Jesús. Él está diciéndonos aquí, porque en la cena del Señor dice, versículo 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahora, el cambio que Él hace aquí es notorio, es admirable. Ya no va a haber necesidad de un cordero pascual en el futuro, y de hecho ya no se hace, ni siquiera en el judaísmo rabínico lo hacen, porque ellos sabían que el cordero de la Pascua, el cordero de Pesaj, solamente se podía sacrificar en Jerusalén, en el templo en Jerusalén. Pero desde el año 70 no hay templo, el pueblo fue dispersado, ahora están regresando, pero todavía no han logrado retomar todas las instrucciones que hay para que vivan como nación en este tiempo. Y no quiero ser negativo, pero pienso que no lo van a lograr, porque tendrían que cambiar radicalmente sus leyes y dejar que las leyes que los rigieran fueran las leyes de la Torá. Pero sí estamos conscientes y esperanzados que el Señor Jesús regresará, y deseamos que sea pronto, pero cuando regrese, Él sí establecerá todo el orden de manera correcta y perfecta de esta fiesta y de todas las fiestas. Y nos regocijamos anticipadamente ya por ello. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Él le dijo a Pablo, y Pablo nos dice a nosotros, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Él era el Cordero Pascual, a eso vino, a ser el Cordero, como dijo Juan, y lo testificó Juan, cuando estaba en el río Jordán bautizando, y lo vio cerca descender, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como quien dice, ahora sí se acabaron todas las penurias de la humanidad, porque el Cordero de Dios viene a quitar el pecado del mundo. Juan el Bautista lo dijo. En la cena del Señor, en el relato de Pablo y en el relato de los Evangelios, hace un cambio, y no lo hace el día 15, sino el día 14. Tiene las copas de vino, seguramente sí tiene el Cordero Pascual,
pero cuando deja la instrucción de la cena del Señor para los siglos futuros, donde habríamos de caer nosotros en conocerlo y en reproducir esa hermosa práctica de la fiesta de Pesaj, vemos que no hay cordero, sino Él es el cordero. Por eso dice aquí Pablo, y lo repito porque es muy hermosa la lectura, habiendo dado gracias, igual que el Señor Jesús, hay una costumbre de dar gracias, de bendecirlo a Él por todo lo que nos da, por todas las cosas, porque nos da la vida, porque nos levantamos, porque nos acostamos, porque comemos, porque bebemos, porque salimos, etcétera, etcétera. Es bueno darle gracias a Dios. Entonces, el Señor Jesús da gracias, según el relato de Pablo. Toma el pan, da gracias y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y ahí está el establecimiento del recuerdo que hay que hacer en memoria de Él. Porque dice también en el relato de Corintios que hizo lo mismo con la copa y dijo, tomad, bebed esta copa, porque todas las veces que bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es el recordatorio que nos dejó de la Santa Cena. Esto lo vemos en el siguiente versículo y dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y ahí estableció la cena del Señor. Ahí estableció por delante, y ya llevamos 2000 años de practicarlo, lo que tenemos que hacer en la fiesta de Pesaj. Tomar la copa como símbolo del nuevo pacto y que es también la señal del perdón de los pecados, tomar el cuerpo de Él que ya fue molido, que fue herido por nosotros y que está representado en un pan. ¡Qué hermoso! Y la copa es el nuevo pacto y nos manda a hacerlo, bueno, sí, literalmente y estrictamente, tendría que hacerse en el día adecuado. ¿Cuándo sería eso? Todos los días 14 de Nisan. Hoy nosotros estamos en las fiestas de la temporada de otoño, estamos en el mes de septiembre y Nisan generalmente se coincide con nuestro mes de marzo o abril. Estamos bastante lejos y estamos estudiando porque es la parte del Evangelio que nos tocó estudiar para este miércoles. Pero aquí también nos dice que podemos hacerlo más de una vez, no solo en la fecha, hay que hacerlo en la fecha. El Seder de Pesaj es tan bonito, tan instructivo, tan especial, que vale la pena que enseñemos a nuestros niños a través de ese Seder, de ese servicio de Pesaj en su época. Pero también es tan interesante que a nivel de comunidades, de congregaciones, como por ejemplo nosotros esta semana, el próximo domingo, estaremos realizando la Cena del Señor y dando las explicaciones convenientes sobre este acontecimiento tan hermoso, cómo Él cambió, cómo Él adaptó y cómo Él, de la instrucción original, ya no está el Cordero, solo dejó el pan en lugar del cordero y la copa, y hoy esos son los dos elementos del Seder, de una memoria que podemos hacer para Él. Y que cada vez que hagamos esto, dice, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso está diciendo Pablo en 1 Corintios 11. Nos está instruyendo a que nosotros hagamos esta memoria. Algunos son muy estrictos y podrían hacer esta memoria solo los 14 de Nisan,
es decir, en el mes de marzo y abril. Y otros podríamos decir, bueno, lo vamos a celebrar, lo hemos acostumbrado a celebrar más veces, no solamente el 14 de Nisan, porque nos alegra tanto hacer memoria de Él, para anunciar su muerte, pero también su regreso, su retorno, que es lo más maravilloso. Y eso es lo que quiero dejar al final de este evangelio. No es propiamente un análisis completo de la fiesta de la temporada de Pesaj, sino es un análisis somero de cómo empalma y cómo el Señor nos lo deja adaptado para nuestra época, y que hoy se convierta en una alegría porque salimos de la esclavitud cuando lo conocimos a Él, Él se reveló a nosotros, y como ahora nuestro anhelo es que Él regrese, que venga pronto y se acabe todo el mal que nos rodea, toda la esclavitud que nos rodea, la oscuridad que quiere aprisionarnos y que tiene a muchos de nuestros hermanos prisioneros todavía. Quiera Dios que usted se haya bendecido y que la próxima vez que usted participe de este memorial esté consciente del gran honor y de la gran cita que hace usted con el Señor al tomar el pan y la copa, y recordar que Él pronto vendrá. Si bien es cierto, el cuerpo lo comemos porque Él murió, y su sangre en el vino la bebemos porque Él la derramó, es el derramamiento y el pago de nuestros pecados, pero que pronto vendrá y se acabará todo el resto de males que no se han podido erradicar, como por ejemplo la muerte y la capacidad que tenemos por medio de la concupiscencia o vieja naturaleza de pecar y de fallar, y que nos consume y nos entristece tanto. Muy bien, próximo domingo tendremos ese memorial. Le invitamos para que se una con nosotros. Como es virtual, usted tendrá que obtener los elementos y tenerlos en su casa para hacerlos juntamente con nosotros. ¿Cuáles son los elementos? El pan. ¿Y cuál otro? La copa. Pero la intención es lo que más importante, lo que en esta fiesta puede significar. El pan tiene que ser sin levadura, porque nos está hablando del cuerpo de Él, y la levadura habla del pecado, y Él no tenía pecado. La copa pues habla del vino, Él tomó vino, pero si usted no tiene vino puede utilizar jugo de uva, porque sí, en la intención de su corazón. O si no puede tomar vino por prescripción médica, hágalo con jugo de uva. Y el pan, yo diría que puede esforzarse y hacer un poquito de pan sin levadura. ¿Qué significa hacer pan sin levadura? Mojarlo en agua, cocerlo antes de 18 minutos, porque a los 18 empieza a oxidarse, o sea, a leudarse, y eso es lo que no debemos hacer. Muy bien, que Dios nos bendiga en esta semana y en cada vez que hagamos memoria de su muerte, y que esta memoria que la hacemos por medio de lo que le llamamos la Cena del Señor nos bendiga siempre. Únase con nosotros el próximo domingo y estaremos muy contentos de hacerlo con usted. Oramos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu palabra tan hermosa y por el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 y una primerísima parte del versículo 2, que nos ha abierto la puerta para meditar y remembrar, hacer remembranza, Señor, de la fiesta de Pesaj, del encuentro contigo de Pesaj, y hemos concluido en que es una gran alegría hacer memoria de esta festividad y recordar lo que hiciste por nosotros y que pronto volverás. Anhelamos tu retorno, anhelamos el exterminio del mal en nosotros,
para que nuestros cuerpos sean limpios, ya no más corruptibles, y para que la muerte ya no tenga poder sobre nosotros. Cosas que nos entristecen tanto cuando suceden. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le invitamos a compartir este estudio con alguien de sus amistades. Le invitamos a inscribirse o suscribirse a nuestros canales, tanto de Facebook como de YouTube, y le invitamos a dar un clic. Nos bendeciría mucho si usted lo hace. Nos vemos en el próximo estudio de hoy en 8, pero también el domingo, esa fecha intermedia, con la invitación que le he hecho para comer juntos la cena del Señor. Hasta pronto.